Diputados provinciales del Partido Socialista en Ourense nos hemos desplazado durante varios días haciendo más de 500 kilómetros a pie, noche, día, por las tardes, sin descanso, dándonos relevo permanentemente para denunciar una situación que es ya insostenible en nuestra provincia. Nuestros alcaldes, nuestros concejales, los diputados por supuesto y la población está harta de ser discriminada y de ser relegada a un segundo lugar frente a los manejos que hace de sus finanzas el Partido Popular. Los ayuntamientos no deben ser rehenes de políticas clientelares y eso nos ha llevado también hoy a estar en contacto con el Gobierno de España. Nos hemos dirigido, por una parte, a Política Territorial, al Ministerio de Política Territorial, donde hemos hablado con el Secretario de Estado, y también nos hemos dirigido a hablar con la Directora General de Financiación Autonómica y Local. El objetivo es que tuvieran conocimiento de esta situación y han mostrado su honda preocupación una vez conocido en detalle cómo están manejándose los fondos públicos a nivel municipal. A partir de aquí, con la documentación que nosotros creemos que aportaremos en un futuro a otras administraciones, lo que haremos es lo siguiente: detallar claramente cuál es la situación de discriminación de los gobiernos que no son del Partido Popular y, además de esto, suscitar cambios a nivel de la Ley de Bases de Régimen Local. Llevar adelante todas las acciones que sean necesarias y posibles y poder modificar el rumbo de lugares como Ourense y de lugares como otras diputaciones provinciales que están siendo discriminadas por el Partido Popular. Creemos que es necesario que haya un financiamiento racional, objetivo y que sea igual para todos los ciudadanos, del mismo modo que es racional y objetivo los fondos que reciben las propias administraciones provinciales.